Muy buenas y bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo proyecto, a un nuevo podcast. En esta ocasión el podcast se va a titular Armados y Emplumados. Y bueno, este va a ser el episodio cero. El episodio que da arranque a todo esto. El episodio en el que os voy a contar en qué va a consistir este programa, proyecto, como lo queramos llamar. Armados y Emplumados es un proyecto que yo llevaba mucho tiempo en la cabeza, pero que por lo que sea no encontraba la manera en la que ponerlo en práctica. Era una idea que recurrentemente venía a mí, pero que no terminaba de plasmarlo en algo práctico. Pero, fijaos, resulta que va y conozco a Toñi Martínez. Toñi Martínez es la creadora, la directora, la alma mater del podcast Perretes. Estoy seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado. Y ella, sin saber nada de lo que yo estaba pensando, y que llevaba tiempo pensándolo ya, ella resulta que viene y me da la idea de que debería de hacer algo con las rapaces ibéricas. Yo había tenido conversaciones con ella, le había contado muchas cosas de rapaces, que por lo que sea, por las conversaciones, resulta que hablábamos, ¿no? que surgía el tema, y ella siempre me recomendaba hacer algo por las rapaces, porque veía cómo las amaba, cómo las admiraba, la pasión que yo sentía por ellas. Y cuando Toñi me dijo eso, es como ese momento en el que tú llevas mucho tiempo esperando hacer algo, pero resulta que alguien te tiene que decir algo para que tú te lances. Pues ahí fue, ahí me lancé. Pues eso es lo que hizo Toñi conmigo. Me dio el espaldarazo, me dio el punto para arrancar, para salir, para partir en esta carrera que espero que sea larga, que sea fructífera y que nos lleve a todos, a vosotros y a mí, a momentos increíbles, mundos diferentes y a una mejor comprensión de la naturaleza y de su entorno. ¿Qué vamos a hablar o de qué vamos a tratar en Armados y Emplumados? Bueno, pues de rapaces. De todas las especies de rapaces ibéricas que vivan en la península o que por cualquier motivo viajen a la península ibérica a estar un tiempo determinado. Es decir, tanto aves invernantes como aves, digamos, criadoras. Aves que vienen a criar a la península. Porque hay de todo. Hay aves que pasan todo el año en la península, hay aves que pasan la parte del otoño y el invierno, y hay otras que pasan la parte de la primavera hasta principios de otoño. Todo esto sin contar que ahora, y eso ya lo iremos hablando en sucesivos episodios, hay muchas especies de rapaces que eran nidificantes o eran invernantes, y ese tiempo, ese lapso de tiempo que pasaban en estas tierras nuestras, pues se va alargando hasta que de repente se convierten en sedentarias. Pero eso ya lo iremos hablando. Yo creo que cosas del cambio climático o el no cambio climático, no me importa si el clima está cambiando o no, cada uno que opine lo que quiera, pero sí os digo que las rapaces están cambiando su comportamiento. Sobre todo, ya os digo, las que eran nidificantes e invernantes, porque de alguna manera se están convirtiendo en sedentarias. Vamos a hablar de todas las especies de rapaces ibéricas. De todas. Iremos una a una desgranando todas sus características y todas sus historias. El primer episodio de Armados y Emplumados será o versará sobre el ratonero. Y vamos a hablar del ratonero del principio hasta el final. ¿Cómo vamos a hablar del ratonero o de la especie que toque en cada episodio? Bueno, pues vamos a partir. No os voy a contar todo, no os voy a decir todo porque quito las sorpresas, pero sí que es cierto que por supuesto vais a tener cumplida información de distribución,
de nidificación, de alimento, de medidas, de dimorfismo sexual, de tallas, de pesos, es decir, todos los datos que seamos capaces de atesorar sobre cada especie ibérica en todas sus diferentes formas de vida, ¿vale? Eso lo vamos a dar como la papilla, con todos los datos, con todas las curiosidades, intentando ofreceros información o última información de cómo están sus distribuciones actualmente, etcétera. Cualquier cosa que queráis, que queráis saber sobre esa especie en concreto, intentaremos que esté dentro del bloque de información que os demos en cada episodio de Armados y Emplumados. Para eso y para mucho más, voy a contar con la inestimable ayuda de un grande, un muy grande naturalista, Ignacio Arróspide. Sé que muchos también le vais a conocer porque ya ha salido en algún episodio de los de Jorge Alessanco con los leones, etc. Sé que a partir de que salió en uno de esos episodios, mucha gente me ha preguntado sobre él, y yo, que le conozco y que llevo mucho tiempo hablando con él, os puedo asegurar que Ignacio es, aparte de una bellísima persona y un amigo increíble, una persona de esas blancas y de luz que digo yo, es un verdadero sabio, un absoluto sabio, y hacedme caso de lo que os digo, un absoluto sabio en todo lo que tiene que ver, no solo con las rapaces, con cualquier tipo de animal, insecto, anfibio, mamífero, ave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo acudo a él para hablar de rapaces. Y os aseguro que vais a alucinar con lo que nos va a contar. Vais a alucinar. Y va a ser un poco, pues, el que me controle a mí, el que complete todo aquello que yo diga desde ese punto de vista de naturalista, pero naturalista de los de verdad, no del que se pone el chaleco y sale en la tele, no. Este es de los que está a pie de campo, entre hojarasca, barro y mucho bosque. Así que Ignacio Arróspide estará con nosotros, colaborará en Armados y Emplumados, y os aseguro que desde aquí le quiero agradecer muy sinceramente su colaboración, su ayuda desde el primer momento, y bueno, su compañía y su complicidad para conmigo. Yo os aseguro que eso es como tener a un Messi, de esos Messis especiales que de vez en cuando salen en el fútbol. Pues tener a Ignacio Arróspide en este podcast es como contar con un Messi. Así que yo espero que él también pues disfrute mucho, que os ayude a entender un poco la naturaleza más, a entender cómo funciona, qué es lo que podemos encontrar en ella y cómo podemos disfrutar de ella. Importantísimo. Si hay algo que en Armados y Emplumados queremos lograr, es que todos los que nos escuchéis, todos los que os acerquéis a este programa, podáis aprender a disfrutar de la naturaleza, a tener la naturaleza no como algo que está fuera de las ventanas de nuestra casa, sino como algo que forma parte de nosotros, que nosotros formamos parte de ella, y gracias a eso podemos disfrutar de veras de lo que es el campo, de lo que son las rapaces, y sobre todo a encontrarnos a nosotros mismos, porque muchas veces el gran problema del ser humano es que nos hemos perdido la senda que nos guiaba, porque esa senda es una senda creada, dirigida y diseñada por la naturaleza, y cada vez más hacemos que la naturaleza forme parte de otra cosa muy distinta que nuestra vida, y eso es el gran error que estamos cometiendo a todos los niveles. La naturaleza quiere decir que es parte nuestra, al revés. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y por mucho que queramos aislarnos de ella, por mucho que queramos irnos, por mucho que queramos hacerla a un lado, nosotros formamos parte de ella. Y aunque no queramos,
Aunque tratemos de que eso no sea así, no hay manera de escapar de eso. Y en el momento que intentas escapar de eso, cometes un grave error. En Armados y Emplumados vamos a utilizar a las rapaces como excusa para que podamos de nuevo volver a redescubrir el camino que nos lleve el camino que nos lleve otra vez a la naturaleza, o sea, a nosotros mismos. Ya os digo que en Armados y Emplumados va a haber diferentes secciones. Va a haber secciones muy personales, experiencias únicas, va a haber momentos dramáticos, porque en el mundo de las rapaces el drama es diario, casi a cada momento. Y va a haber también momentos para la risa, momentos para el redescubrimiento de la naturaleza y el volver a disfrutar de algo que todavía no nos han robado. Así que todo eso va a englobar Armados y Emplumados. Yo espero que nos acompañéis en este viaje. Yo espero que tengáis a bien recibirnos cada mes, porque vamos a hacer un episodio al mes. Pues que tengáis a bien recibirnos cada mes en vuestro móvil, en vuestro ordenador, en vuestra tablet, donde sea. Pero que nos escuchéis, que os deis la oportunidad, que os dejéis guiar, y espero llevaros a buen puerto. Querría hablaros, para terminar, sobre por qué empecé yo a estudiar la naturaleza, y más concretamente por qué empecé yo a perseguir a las rapaces ibéricas. Ya todo el mundo sabéis que yo soy un loco admirador de Félix Rodríguez de la Fuente, pero el de verdad, no el que cada uno nos imaginamos y construimos a base de centrarse en nuestros intereses, en nuestros propios intereses. No, ese no es el Félix de verdad. Yo soy seguidor del Félix de verdad. El Félix que nos abría una puerta al campo para que nosotros mismos descubriéramos lo cerca que estamos de él y cómo nosotros formamos parte de ese campo, aunque lo habíamos olvidado. Años después, y esto os estoy hablando pues la década de los 70, años después, a día de hoy, casi 50 años, me encuentro con la tesitura de que mucha gente ha vuelto a olvidar que son parte de la naturaleza, que eso que está ahí fuera, eso verde, con árboles, con ríos, con montañas, eso somos nosotros. Y lo olvidamos porque acudimos al monte, a la playa, a los ríos, a los prados, a los bosques, como el que acude a un supermercado. Cogemos lo que queremos y nos vamos. Y eso no puede funcionar así. O por lo menos a mí Félix no me enseñó eso. Me enseñó que ahí hay muchas cosas que puedo coger. Hay muchas cosas con las que puedo disfrutar. Hay muchas cosas que me van a servir de aliciente para encontrarme conmigo mismo. Pero Félix no me enseñó que eso era mío. Félix no me enseñó que cuando yo fuese al campo, el campo tenía que estar a mis órdenes. El campo tenía que adaptarse a lo que yo quisiera. Eso no es así. Eso no funciona así. El campo es el que es. La naturaleza es la que es. Y yo lo que puedo hacer es convivir con ella, hermanarme con ella y disfrutar muchísimo de ella. Entre otras cosas, con las rapaces. Pues yo empecé muy de pequeñito a seguir aquellas imágenes, inolvidables de Félix con su halcón, con su azor, con aquella águila real que capturaba aquella cría de Rebeco y la lanzaba monte abajo. Mucho antes de los vídeos que ahora podemos ver en Instagram, en Facebook, para que veamos lo mismo, pero aquello era muy anterior. Aquello no se veía en otros sitios. Y aquella naturaleza que Félix me acercaba a mí, yo estaba en silla de ruedas, yo no podía subir
picos, no podía adentrarme en el interior de los bosques, no podía escapar de mi casa. Pero tenía las imágenes de Félix, que me enseñaba cómo era eso que estaba ahí fuera, cómo funcionaba, qué leyes existían, de qué manera cohabitaban unas especies con otras, de qué manera compartían escenario unas especies y otras. Todo eso me enseñaba. Y yo experimentaba en mi interior una felicidad absoluta cuando veía al lobo cazar, cuando veía al conejo escapar del águila calzada, cuando veía a la perdiz caer en manos del halcón peregrino. Eran pasajes únicos, pasajes increíbles, que casi nadie veía en el monte, casi nadie veía en el campo. Y lo bueno era que mi padre y mi abuela, su madre, me contaban esas mismas cosas que habían vivido ellos, en su campo, en el 50, en el 60, y yo, entre lo que me decían mis padres y mi abuela, y lo que veía de Félix Rodríguez de la Fuente, crecí con más que un amor, una pasión increíble y una admiración total hacia los animales cazadores, y más concretamente hacia las rapaces. Así, poco a poco, de repente tuve una silla eléctrica que me dio muchísima autonomía. Empecé yo a perseguir a las rapaces por mi curiosidad. Yo recuerdo uno de mis deseos más increíbles era tener una rapaz en las manos, en el puño, mirarla a los ojos, al pico, a las garras y sentir todo ese batiburrillo de emociones y de pinchazos que sentía yo en el estómago cuando imaginaba que una rapaz se posaba en mi puño, agarraba el guante y me miraba fijo con esos ojos bestiales, esos ojos poderosos que tiene cualquier animal cazador que se ha breado en la lucha por la supervivencia en la naturaleza. Esa mirada orgullosa de saberse poderoso y saberse capaz de enfrentar las dificultades, muchas dificultades que la naturaleza pone a cualquier ser vivo que viva en el campo y que viva salvaje. Y así comencé yo a amar a las rapaces, así comencé a admirarlas, así comencé a tener una pasión indescriptible hasta el día de hoy. Por eso hoy quiero intentar compartir toda esta pasión, toda esta energía, toda esta vida que siento por ellas a vosotros, para que vosotros también podáis sentir lo mismo a vuestra manera y podéis disfrutar tanto o más que yo de las rapaces, del campo, de la naturaleza y de las historias de gente que viviendo en el campo son capaces de experimentar en, digamos, comunión y en comunicación con todo lo que les rodea. Así que espero que esto que os voy a contar en Armados y Emplumados sea de vuestro agrado, sea una cita mensual ineludible, y quiero contar con vuestro entusiasmo y vuestra pasión para que, pues en el futuro pueda yo pensar que he hecho algo por las rapaces. Rapaces que tantísimo han hecho por mí. Me dieron la vida cuando no tenía vida. Me dieron un objetivo en la vida. Me dieron una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de ser. Porque de la naturaleza se aprende mucho más de lo que imagináis. Y eso también os lo iré contando. Pero esa es la historia. Quiero agradecer, quiero devolver un poquito a las rapaces de todo lo que me han dado. Y quiero lograr que vosotros, que hoy en día quizás les seguís, las amáis, o quizás las desconocéis, vosotros améis a las rapaces, las conozcáis y podéis disfrutar de ellas como yo, a día de hoy,
sigo disfrutando. Y sigo disfrutando porque ahora mismo, ahí, volando muy cerca de mi casa, hay un ratonero. Seguramente un macho. Aunque él desconozca que voy a hablar sobre ellos, el siguiente programa va a versar sobre el ratonero. Así que ese ratonero que ahora mismo está volando enfrente de mi ventana será el protagonista del capítulo número 1 de Armados y Emplumados. Os espero, acercaros, descubrid a las rapaces y estoy seguro que no es que no os van a defraudar, es que vais a descubrir algo impresionante. Al tiempo, cuando llevemos unos cuantos capítulos de este podcast, estoy convencido que me vais a decir todo lo que estáis descubriendo y todo lo que estáis disfrutando de las reinas del aire, las verdaderas fieras aladas, las rapaces, armadas y emplumadas, o lo que es lo mismo, armados y emplumados.